Hola, hoy vamos a grabar este vídeo referente a este ejercicio que estamos presenciando, el cuarto de eso, de matemáticas académicas, que está en la unidad 2 y es el ejercicio 85. Nos solicitan hallar el valor de la letra K en los dos siguientes casos. En el apartado A nos dan un polinomio en el que aparece por algún sitio la letra K, ahí está, y nos dicen que es divisible entre x más 1. En el segundo caso, pues nos hablan de que la división, también aparece la letra K, pero en ese caso la división tiene como resto menos 4. Bueno, voy a hacer el primero, el apartado A. Yo creo que el apartado B tiene unas características muy similares y entonces creo que se puede dejar para que el alumnado lo pruebe. Vamos con el que he comentado, con el apartado A. El dato que nos aportan es que esos dos polinomios son divisibles. ¿Qué significa ser divisibles? Pues que al dividir uno entre otro, el resto es 0. El que tiene grado 3, x cubo más k más 2x más 1, es el que es divisible entre x más 1. Quiero decir que el significado de ser divisible es: efectuamos la división, la indicamos con los dos puntos de otra manera. Para indicarla correctamente debemos poner los paréntesis. Efectuamos la división y a esa división le calculamos el resto, y el resto de la división de estos dos polinomios tiene que ser 0, puesto que nos comentan, nos dicen que es divisible. Bueno, ya hemos sabido interpretar el enunciado, lo hemos traducido al lenguaje matemático y ahora vamos a llevar a cabo por los procesos de cálculo. Vamos a hacer la división y vamos a ver qué cantidad sale en el resto, y esta cantidad tiene que ser igual a 0. Bien, esto que estoy haciendo es un camino. A continuación voy a hacer otro que arroja, por supuesto, el mismo resultado y que puede ser, pues podríamos decir, más elegante, porque utiliza el que conocemos, está aplicado en clase y en el libro, como el teorema del resto. Pero bueno, vamos a no dispersar, vamos a empezar con el primer caso. Efectuamos la división. ¿De qué manera podemos hacer la división? Conocemos diferentes formas. La división clásica, en la que se escribe el polinomio x cubo k más 2 x más 1 y se colocan los elementos pues como clásicamente solemos hacer con este formato, y se empiezan a hacer cálculos y tal, y aparece finalmente ahí el resto. Pues bien, esa es una forma, pero en este caso particular, como el polinomio por el que estamos dividiendo, x más 1, es de grado 1 y coeficiente de la x también 1, se puede utilizar el conocido método de Ruffini, que creo que es el más cómodo. Vamos a escribir el polinomio por el conocido método de Ruffini. Para ello tenemos que escribir los coeficientes. El 1, que corresponde al coeficiente x cubo. Ahora vendría un 0 y diréis, ¿y por qué un 0? Porque es lo que corresponde al coeficiente x cuadrado, que como se aprecia no está, no aparece, no hay x cuadrado. A continuación, el bloque k más 2. K más 2 es el número, aquí está, que va acompañando a la x. Todo él, porque está entre paréntesis. Pues ese es el coeficiente de la x. Y por último, el término independiente, 1. Como recordaréis todos, pues ahora se trazan unas líneas que nos ayudan a llevar a cabo la división. Y aquí se coloca, en este círculo, en este espacio, se coloca un elemento. ¿Quién es? Es el término independiente del polinomio divisor, pero cambiado de signo. El término independiente es 1, pues cambia de signo, menos 1. Y se inicia el proceso, que como sabéis, pues en el primer paso se baja directamente esa cifra, se efectúa la multiplicación, sale menos 1, se suman, sigue saliendo menos 1, al volver a multiplicar sale 1, al sumar k más 2 más 1, k más 3 en total, hay que saber sumar expresiones algebraicas. Y al multiplicar por menos 1, menos k menos 3. Sumando por último, menos k menos 2. Este es el resultado que ha quedado al final. Bueno, pues ese que sale al final, que solemos dejarlo ahí aislado, este que rodeo con el círculo, es justamente el resto de la división.
ha salido menos k menos 2, pues ese resto, menos k menos 2, es el que tiene que valer 0. Para despejar, pues por ejemplo, paso la k al lado de la derecha, ya pasaría positiva, y el menos 2 lo dejo donde está. Y ya tengo la k despejada. Ya he respondido a la pregunta. K tiene que valer menos 2 para conseguir que el resto de la división sea 0 y que sean divisibles. Como veis, se utilizan muchas palabrejas que son sinónimos, significan lo mismo, unas que otras. Pero he anunciado que iba a hacerlo también pues, por otro camino, utilizando el teorema del resto. Este es un teorema, puede parecer un poco sofisticado, pero lo que nos informa es de cuál es el resto. El resto de la división de un polinomio cualquiera de cualquier tipo dividido entre un polinomio del tipo x menos a da como resultado, coincide con el valor del polinomio en el punto A. El valor del polinomio en el punto A es lo que resulta de sustituir la x del polinomio por la letra A. En cada caso valdrá una cifra. En nuestro caso, el polinomio p de x, pues el que tenemos aquí, x cubo, k más 2, x más 1. El polinomio x menos a, bueno, un poquitín aparatoso. Fijaos que nuestra división nos pide que dividamos entre x más 1. Reconstruyendo esta misma expresión para nuestro caso, aquí aparecería x cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí aparecería la letra R que indica el resto. Y aquí aparecería el valor del polinomio. Bien, pues ¿quién tiene que ser el polinomio? Veis por, voy a marcarlo bien, veis por similitud, aquí pone menos a y aquí pone a. Es decir, que ahí están cambiadas de signo ambas. Bien, pues aquí pone más 1, pues aquí debe poner menos 1. ¿Se ha quedado claro de dónde ha aparecido ese menos 1? Directamente, al calcular ese valor, obtenemos el resto de la división. ¿Cómo se calcula ese valor? Sustituyendo la x y en su lugar poniendo menos 1. ¿En dónde? En el polinomio. Aparecería, por tanto, menos 1 al cubo. A continuación, k más 2, a ver, ahora, k más 2 multiplicado por menos 1 y seguidamente más 1. El resultado de hacer esos cálculos es el resto. Y como el resto tiene que ser 0 porque es divisible, pues ya tenemos ahí una ecuación. Vamos a continuar un poquitín los cálculos. Menos 1 al cubo sale menos 1. Que observar que allá al fondo tengo más 1 y que por tanto pues se van a poder simplificar, con lo cual tan solo queda menos k menos 2, que surge de multiplicar k más 2 por menos 1. Esto tiene que ser igual a 0 y como en un momento anterior pues he pasado el k a la derecha, pasa positivo y he dejado el menos 2 a su izquierda y ya tenemos el valor de k. Resultado final, por supuesto, el mismo. ¿Dificultad o facilidad? Bueno, pues es parecida. Este caso tiene la pequeña dificultad de que hay que utilizar el teorema del resto y que hay que saberse el significado de los elementos que intervienen en dicho teorema. Este otro proceso, el conocido método de Ruffini, es más estándar, más conocido, más frecuentado y estoy seguro que no tendréis problemas. De todas formas, en el enunciado no se especifica que se tenga que hacer por un camino o por otro. Cualquiera de los dos se supone que es válido. Bueno, pues espero que sea de utilidad y os aconsejo que practiquéis con el apartado B. Pero cuidado, que en el apartado B no habla que sea divisible, sino que el resto sea menos 4. Por tanto, donde aquí hemos escrito en algunos sitios el 0 porque el resto era 0 porque era divisible, tenéis que estar atentos a no colocar 0, sino colocar en su caso menos 4. Bueno, espero que os salga bien cuando practiquéis. Venga, hasta la próxima.